¿Cuáles fueron los hechos que motivaron esta decisión que hoy anuncia la Corte Penal Internacional contra Venezuela? Quiero presentar algunas imágenes de los hechos de represión de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro durante las protestas opositoras del año pasado, del 2017, muchas de ellas transmitidas en vivo y directo en este programa. Decía, mientras ustedes veían estas imágenes en pantalla, comentábamos Jairo y yo que fueron muchas las tardes durante esos 4 meses de 2017 en que a ambos nos tocó. No menos de 2 veces a la semana estuvimos aquí analizando esos hechos atroces, esas violaciones evidentes, no solamente a la dignidad humana, sino a la vida y la integridad de muchísimas personas que solamente protestaban por una vida diferente. La primera reacción del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, frente a esta decisión de la Corte Penal Internacional, la del fiscal general Tarek William Saab, quien ha dicho en su país que en su país hay imputaciones y acusaciones por los hechos de violencia registrados en 2017. Según este funcionario, el Estado venezolano no ha practicado exterminio ni terrorismo contra los ciudadanos. Cara dura. En el caso por el cual se ha pronunciado la ciudadana fiscal de la Corte Penal Internacional, debo decir que su información pudiera parecer no solo sesgada, sino que no ha tenido, en el caso que nos ocupa, la oportunidad de ni siquiera comunicarse para solicitarle a este Ministerio Público información sobre la judicialización o no de los casos al cual hace referencia, que tiene que ver con los lamentables sucesos de abril a junio del año 2017. En el caso de Venezuela, no somos como otros países que han practicado el exterminio, el terrorismo de Estado, donde sus ciudades, muchos de sus municipios son cementerios públicos, donde las fosas comunes son parte del paisaje, ciudadanos mutilados, asesinados por el ejército de esos países, por las fuerzas policiales, y donde hemos visto que en la Corte Penal Internacional dichos estados han tenido inmunidad absoluta en razón, no sabemos de qué. Tarek William Saab es el fiscal designado por Nicolás Maduro. Quiero saludar en esta parte del programa, Jairo, nos acompaña también desde Praga Tamara Sujuk, activista en derechos humanos, directora del Instituto CASLA. ¿Y por qué Tamara? Porque si alguien ha visitado la Corte Penal Internacional, si alguien ha consignado investigaciones para demostrar una tortura sistemática, no ahora, no en el 2017 ni en el 2016, sino durante X cantidad de años, ha sido precisamente Tamara Sujuk. Y porque es una líder intachable, Idania, no lo podemos desconocer, ni más faltaba. Y además la hemos entrevistado, claro, y lo vamos a hacer hoy otra vez. Tamara, bienvenida, gracias por acompañarnos, sé que es tarde para ti, gracias por estar allí. Buenas tardes, Idania, y buenas tardes, Jairo. Un placer estar aquí hoy, que es un día que tenemos que todos los venezolanos que recordar, todos los venezolanos, porque los que queremos justicia, hoy es un día muy especial. ¿Cómo tomaste, y eso quiero que lo compartas con nosotros, cómo te llegó este anuncio, cómo digeriste lo que fue la declaración de la fiscal Bensouda? Mira, el anuncio no te voy a decir cómo me llegó, pero quiero comentarte que sí, he pasado un día muy, muy especial porque he trabajado muchísimo con muchas personas, Idania, porque quiero hacerlo a través de tu programa. Quiero agradecer
a esas personas que de forma, con esa solidaridad y con esa intención, con ese valor humano de valentía, me han hecho llegar desde que yo me fui de Venezuela en el 2014, esos casos de víctimas y víctimas de torturas, de víctimas de testimonios de personas que han sufrido torturas en Venezuela. Abogados, amigos, familiares, periodistas que han recaudado casos y que no los pueden publicar y que han confiado en mí para que yo introdujera esas denuncias en la Corte Penal Internacional. Como tú decías, no es de ahora, porque mi trabajo de recopilación de torturas es desde el año 2002. Pero lo importante de hoy es que se abre un examen preliminar y que además la fiscal Fatou Bensouda, a quien conozco, dice que al menos del año 2017. Esto quiere decir, Idania y Jairo, que no va a ser solo el año 2017, porque ahora en esta fase 2, que es la fase preliminar pública, porque estábamos en la fase preliminar no pública, en el examen preliminar no público, que pasa a examen preliminar público, es donde se van a sustanciar aquellos casos que no fueron descartados en la fase 1, sino que pasan a la fase 2 porque pudieran ser estudiados por la Corte, pudieran estar dentro del Estatuto de Roma como posible crimen de lesa humanidad. Entonces, ahora viene la sustanciación de cada caso, se profundiza la investigación sobre los casos presentados, incluso sobre casos nuevos que vamos a aportar. Porque quiero decirte, Idania, que por ejemplo, en lo que va de año, en este mes que acaba de pasar, yo pude sustentar 38 casos de torturas nuevos, de los cuales 37 se cometieron en 20 días, los últimos 20 días de enero. Las torturas no han terminado en Venezuela, las torturas siguen sucediendo en Venezuela y además con la saña y con la mayor saña, el mayor morbo que tú te puedas imaginar. Lo que está ocurriendo en Venezuela con los detenidos, con los procesados por motivos políticos, por ser disidentes en este momento, es una barbaridad y es lo que estamos tratando de demostrar. Por eso es que el día de hoy, para Venezuela, para la justicia, para alcanzar esa paz por la que tanto hemos luchado los defensores de derechos humanos, es un día que nunca vamos a olvidar, Idania. Ahora, yo quiero, antes de Jairo, que también quiere intervenir, y de varias cosas que tengo aquí, dado lo que acabas de señalar, más de 30 casos solo en los 20 primeros días de este año, es una cosa impresionante. Pero yo quiero referirme, Tamara, a una frase que le oímos a Tarek Williams hace unos minutos, y es que, según Tarek Williams, el Estado venezolano no ha practicado exterminio ni terrorismo contra los ciudadanos. Mira, terrorismo es el que tienen ellos en contra de todos los venezolanos. Ni siquiera los que están detenidos, ni los que han sido torturados. No, terrorismo es el que tiene el Estado venezolano incumpliendo los derechos fundamentales, que es como es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a las personas de tener dignidad. No es posible, Idania, que hoy se nos estén muriendo los enfermos renales, los diabéticos, los por cáncer, por la tensión, porque no tienen los medicamentos ni tienen acceso a ellos. El derecho a la vida, que es el derecho fundamental, no está siendo garantizado por el Estado venezolano. A eso súmales que a los que denuncian, como a los enfermos de diálisis, los amenazan para que no denuncien. A los enfermos de cáncer los llaman para que no denuncien y además persiguen a los médicos para que tampoco digan ni quiénes están muriendo y tampoco denuncien. ¿Qué mayor terrorismo de Estado que el que tiene el propio gobierno venezolano contra el pueblo de Venezuela, que se está muriendo de hambre, que se está muriendo por falta de medicinas y que si protestan los encarcelan, los torturan? ¿Y qué más, qué más podemos decir, ¿no?, sobre el terrorismo de Estado? O sea, yo le digo una cosa al fiscal, porque yo escuché su declaración. Fiscal, usted forma parte de la cadena de mando de lo que está sucediendo en Venezuela por crímenes de lesa humanidad, porque usted es cómplice, porque es mentira que usted está investigando. ¿Dónde están los detenidos de los cuerpos de los colectivos que el año pasado mataron a 37 personas?
en las manifestaciones. No hay un solo detenido ni un solo investigado de esos colectivos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los investigados por torturas de los cuerpos de seguridad del Estado? Desde Reverol para abajo, desde el ministro de Justicia para abajo, desde Vladimir Padrino, ministro de la Defensa para abajo. Todos los horrores que están ocurriendo en las cárceles de Venezuela, donde están torturando a los civiles y a los militares, de forma terrible, asquerosa, con un morbo y con una cosa sexual que no había habido antes. Porque tengo testimonios de personas violadas en las cárceles. ¿Dónde están esas investigaciones, fiscal? Buena pregunta para el fiscal, pero Jairo tiene una para ti. Tamara, necesitamos claridad porque creo que si bien en América Latina hemos tenido la oportunidad de cubrir eventos relacionados con las investigaciones que adelanta la Comisión o las actividades propias de la Comisión Interamericana, los fallos de la Corte y también de la Corte Penal Internacional, ¿la Corte Penal Internacional investiga realmente a personas que han cometido delitos atroces o también hay algún tipo de investigación frente a la responsabilidad del Estado? Vamos a recordar que la responsabilidad penal es individual, es sobre las personas. Por eso es que siempre hablamos, se investiga a un Estado, no se investiga a un Estado, se investiga a personas que forman parte de ese Estado, o sea, de ese gobierno en este caso, ¿no? Y por eso es que se presentan, y por eso es que en el caso de mi denuncia yo presenté esa cadena de mando. Una cadena de mando con nombres y apellidos, porque es muy importante señalar por qué son cadena de mando, en dónde estaban en esas denuncias, en ese momento histórico de esas incidencias, y por qué se dice que esa cadena de mando funcionó en esos casos. En este caso, pues está denunciado desde el presidente Nicolás Maduro, como te decía, y su cadena de mando según el momento histórico de la denuncia, ¿no? Del caso en sí. No se denuncia un Estado, sino se denuncian personas, porque es la responsabilidad penal la que se activa en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué tiempo, estimado? Es decir, cada vez que hablamos de procesos en la Corte Penal, hablamos siempre de años. Tanto que cuando todos vimos el anuncio esta mañana de la fiscal Bensuda, sí, todos nos impactamos porque uno piensa que esto era, digamos, que un proceso del cual pues no sabíamos cuándo íbamos a tener noticias. En esta fase 2 pública de estos exámenes preliminares, ¿cómo se desarrolla esta fase, Tamara? Bueno, mira, ahora viene, como te decía, la sustanciación de los casos, es decir, se profundiza en las pruebas para demostrar, o sea, la Corte Penal Internacional profundiza en los casos presentados, en los que no fueron descartados, como te decía. Además, acumula más información a través de las ONGs, a través incluso de requerimientos que le puedan hacer el Estado venezolano, de los denunciantes, que puedan aportar sobre esas denuncias, porque ellos necesitan determinar si hay las suficientes pruebas de esos casos presentados para determinar si ha habido pues crímenes que están contemplados dentro de la Corte Penal Internacional. Entonces, no tiene tiempo. Esa es la noticia que a la gente no le gusta escuchar, ¿no? Así como la fase preliminar no pública no tenía tiempo, ninguna fase de la Corte Penal Internacional para determinar crímenes de lesa humanidad tiene tiempo, porque después de la fase preliminar pública viene la fase de la admisibilidad y después la de investigación. Entonces, lo importante en este momento es saber que finalmente todas las denuncias que habían sido introducidas desde el año 2014, la del 2014 en adelante, sirvieron para que se abriera esta fase preliminar pública y que ahora nos corresponde a todos los denunciantes y sustanciar esas denuncias, sustanciar esos casos, y la propia Corte va a tener su propia actividad, como te decía, ¿no? La mala noticia es que no hay lapsos, no hay tiempos, pero yo estoy segura de que así como muchos pensaban que esto iba a ser eterno,
y yo mi denuncia la introduje en julio del 2016 y la he ido actualizando hasta la semana pasada apenas. Yo sí tenía esperanzas, mientras todo el mundo decía que la Corte no iba a hacer nada, que la Corte tenía X tanto tiempo y tenía, pues, era poco funcional. Yo sí tenía la esperanza porque las pruebas, Idania, están, porque lo que se ha cometido en Venezuela durante todos estos años existe, porque las víctimas existen y porque tenemos, pues, los que nos hemos dedicado a recaudar estas pruebas, tenemos la seguridad de que esto iba a avanzar. Esto es por eso te digo. Tamara, una pregunta. ¿En alguna de esas fases existe la figura de una orden de captura internacional? Mira, esto pasa una etapa de investigación. O sea, acuérdate que vamos en la segunda fase, faltan 2 fases más para abrir una investigación. Y es en esa investigación cuando ya, pues, formalmente la Corte Penal Internacional puede, pues, decir que los funcionarios o que el gobierno o que el Estado venezolano está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. No me sé el momento preciso de que se dicte una orden de aprehensión internacional, pero yo creo que tiene que tener, pues, haber pasado por las diferentes etapas para que eso suceda, ¿no? Claro. Okay. Ahora, el mundo, Jairo, se le pone más pequeño a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y a otros nombres que forman parte del entorno de todo este horror que ha vivido Venezuela. Y Dania, el mundo se le achicó y va a terminar Venezuela como casa por cárcel, no solamente para Nicolás Maduro, sino para toda esa cadena de mando identificada en personas como nos lo acaba de explicar Tamara Sujú, experta en derechos humanos. Hay que tener en cuenta que una de las críticas más fuertes que se recibían, no solamente en América Latina, sino en otros lugares, sobre esta cascada de sanciones internacionales, de cercos internacionales, se decía que no iban a ser efectivos, y creo que con lo que está ocurriendo, más los antecedentes dictados desde Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur, está claro que los están aislando cada día más. Y ahora quiero hacerle una pregunta a los dos. Les pido, dime, Tamara, dime. Que es importante decirte que lo que ha sucedido hoy, el mensaje que está mandando la Corte Penal Internacional al gobierno venezolano, es decirle, los estamos observando. Exacto. Y no es solamente lo que ha pasado hasta hoy, sino lo que va a seguir sucediendo. Claro. Que viene. Porque si ellos siguen cometiendo estos posibles crímenes que están contemplados en el Estatuto de Roma, ellos van a seguir siendo observados. O sea, no es que cesó, no es que esto es, la observación fue hasta ayer y pues se abre un examen preliminar público y no se va a seguir sustanciando lo que seguirá pasando en Venezuela. Claro. Por eso es que todos tenemos que estar atentos, por eso es que yo invito a las víctimas en Venezuela a seguir denunciando, porque esto va a seguir siendo sustanciado, que es lo importante. Ahora, les quiero hacer una pregunta a los dos, les pido una respuesta corta a ambos, porque tengo ya que ir a la pausa. Hace 2 o 3 días se habló de la presencia en Venezuela del juez Baltasar Garzón, un hombre que en un momento determinado jugó un papel importante en la historia de la justicia internacional, pero a quien también se le asoció en otro momento con la expresidenta Cristina Fernández. Se ha especulado mucho y hay quien dice que Garzón se habría entrevistado con Nicolás Maduro de cara ya a lo que pueden ser los procesos internacionales en los que Nicolás Maduro puede haberse involucrado. Le pregunto a ambos y les pido una respuesta corta. ¿Sería capaz el juez Baltasar Garzón de defender a Nicolás Maduro en un tribunal internacional, Tamara? Bueno, mira, primero ya el juez Garzón dejó de ser juez. Él tiene todo un procedimiento que lo destituyó como juez y yo creo que sería bien, es un ex juez, exacto. Y yo creo que está lo suficientemente desprestigiado. Sería bien, bueno, formaría parte de eso que a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno venezolano de hacer para seguir, pues, cometiendo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Una persona que no tiene en el mundo está
muy desprestigiado que defendiera al gobierno venezolano. Bueno, mira, no, esa es mi opinión, ¿no? Claro, Jairo. Yo creo que lo puede defender, no entraré a criticarlo. Yo creo que si bien, y comparto la opinión de Tamara, es un hombre que ha perdido mucho prestigio, no solamente por los hechos que causaron o provocaron en España su retirada del cargo de juez, intervención en las comunicaciones de los abogados con sus clientes, sino porque yo creo que los principios generales del derecho son aplicables no solamente en un país de América Latina, sino a nivel internacional, y cualquier persona, por peligrosa, criminal que fuere, demanda una defensa técnica, y el ex juez Garzón le puede dar una defensa técnica, pero el problema no es el juez, el problema no es el abogado, el problema es el criminal. El problema es a quien va a defender. Claro. Tamara, un gusto, gracias por haber estado con nosotros. Queríamos compartir esta tarde contigo, gracias por tu tiempo y por estar aquí. Gracias a ti, Dania, y gracias a todos por compartir este momento. De verdad, mucha fuerza. Yo creo que en este momento tenemos que todos los venezolanos estar contentos de lo que ha sucedido hoy, porque no solamente fueron las sanciones, las posibles sanciones que el Parlamento Europeo ha pedido se extiendan a funcionarios venezolanos, al entorno de Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino, a familiares, para decirles que en Europa tampoco quieren a criminales, y eso es muy importante. Que entonces Europa no se va a convertir en un oasis de ellos que van a salir huyendo. Y el mensaje que les mandaron desde la Corte Penal Internacional de los estamos observando. Eso es muy importante.